Hola, muy buenos días y bienvenidos a Directo América de France 24 y muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. En Irán, Israel ataca el consejo de 88 clérigos que decidía el sucesor del ayatolá Ali Khamenei en la ciudad de Qom, al sur de Teherán. La agencia iraní Fars y el Times of Israel implican también a Estados Unidos en esta operación. El ejército de Israel vuelve a atacar también Beirut y a invadir el sur del Líbano con el argumento de crear una zona de contención frente a los ataques de Hezbollah, que se declara listo para una guerra abierta a pesar de la oposición del gobierno libanés. Y en este contexto, en que la administración Trump emprende una ofensiva de futuro incierto en Medio Oriente, Texas, Carolina del Norte y Arkansas votan en elecciones primarias para decidir a los candidatos al Congreso de cara a las legislativas de medio término de noviembre. Iniciamos en Irán porque ahí el ejército israelí reivindicó el ataque contra la sede del Consejo de Clérigos que debía designar al nuevo líder supremo tras el asesinato del ayatolá Ali Khamenei este sábado en una operación ejecutada, como saben, por Israel con inteligencia estadounidense. A esta hora es incierto el número de víctimas del ataque al Consejo de Expertos, que cuenta con 88 miembros. Un bombardeo en el que tanto la agencia iraní Fars como el Times of Israel implican también a Estados Unidos, un día después de que Donald Trump insistiera en que su objetivo no era imponer un cambio de régimen, sino acabar con el programa nuclear y de misiles de Teherán. Más allá de este ataque, que decíamos contra la ciudad de Qom, el último balance del número de víctimas mortales de los ataques israelíes y estadounidenses en Irán ya era de 787 personas, según cita la Media Luna Roja. Entre los últimos ataques, Israel impactó contra el Palacio de Golestán en Teherán, patrimonio de la UNESCO, o contra el aeropuerto de Mehrabad, también de la capital iraní. Además, el ejército israelí aseguró haber atacado varias instalaciones de producción de misiles balísticos en todo el territorio de Irán. En las últimas horas, las Fuerzas Armadas de la República Islámica, por su parte, también han intensificado las represalias contra países árabes del Golfo. Países del Golfo repudian agresión de Irán. Qatar, que ha sido blanco de drones y misiles, dijo que no mantiene diálogo con Teherán, mientras el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí afirmó que los ataques de la República Islámica no se limitaron a instalaciones militares y que incluyeron todo el territorio qatarí. El ejército derribó misiles contra el aeropuerto internacional de Hamad y 2 aeronaves que se dirigían a Doha. Hubo intentos de atacar el aeropuerto internacional a Hamad, pero todos fueron frustrados. Los misiles fueron derribados por nuestras defensas. Los aviones iraníes derribados ayer entraron en el espacio aéreo y fueron advertidos tras confirmar que se dirigían a Doha. Fueron objetivos de un ataque. Nuestra reserva de misiles de interceptación no se ha agotado y tenemos suficientes para hacer frente al peligro actual. Irán ha intensificado su represalia contra países en la región que considera aliados de Estados Unidos. Un dron golpeó el lunes un depósito de agua de la central eléctrica en Masiyet y otro impactó una instalación energética en Ras Laffan, en la costa norte del país, y el principal centro de producción de gas natural licuado de Qatar, provocando una pausa en la producción de gas natural licuado, así como de urea, polímeros, metanol y aluminio, una crisis que analistas estiman no tiene precedentes. Arabia Saudita informó que un dron iraní causó un incendio y daños menores a la embajada estadounidense en Riad. El país advirtió que se reserva el derecho a responder a la agresión. La repetición de este comportamiento flagrante por parte de Irán, a pesar de que las autoridades iraníes saben que el reino ha afirmado que no permitirá que su espacio aéreo y su territorio se utilicen para atacar a Irán, empujará a la región hacia una mayor escalada. Mientras el Departamento de Estado ordenó la evacuación inmediata de todo personal no esencial y sus familias en Kuwait, Bahrein, Irak, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.
Y en otro de los frentes, Israel invade nuevamente el Líbano con el fin de asegurarse, según dice el gobierno israelí, una zona de amortiguación contra Hezbollah. El primer ministro Benjamin Netanyahu asegura que está dispuesto a usar toda la fuerza contra el grupo chií, que por su parte reivindicó ataques contra instalaciones militares israelíes y se declaró listo para la guerra abierta a pesar de la oposición del gobierno libanés. Mientras Israel volvió a atacar también Beirut tras los bombardeos del lunes que causaron al menos 40 víctimas mortales. Israel intensifica su fuego sobre el Líbano. Se les ordenó a las fuerzas israelíes tomar el control de más posiciones en el sur del país de los Cedros para crear lo que denominó como zona de amortiguación. El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo hemos autorizado a las fuerzas de defensa de Israel a avanzar y tomar el control de posiciones estratégicas adicionales en el Líbano con el fin de impedir los ataques contra las comunidades fronterizas israelíes. Algo que a los ojos libaneses va en contra de una resolución de la ONU tras la guerra de 2006, que le ordenaba a Israel retirarse de todo territorio libanés por debajo de la llamada línea azul. El ejército israelí ya estaba estacionado en 5 puntos avanzados a lo largo de la frontera con el vecino país, pero este refuerzo, presentado como una medida táctica por el ejército, marca una nueva etapa tras la serie de ataques que se han producido desde el lunes en el Líbano. Por su parte, Beirut retiró a los militares que se encontraban en varios puntos del sur, cerca de la frontera con Israel, tras la escalada del ejército israelí, según informó el martes una fuente militar a la AFP. Israel afirma que está actuando en represalia por los disparos de Hezbollah hacia su territorio, ataques llevados a cabo en solidaridad con Irán, condenados por el primer ministro libanés en una declaración el lunes. Nawaf Salam proclamó la prohibición de las acciones militares de Hezbollah, una decisión sin precedentes en este país, pero insuficiente para aliviar la presión. La ONU, preocupada por este nuevo estallido de violencia, hace un llamado a todas las partes para que actúen con la mayor moderación. Y previamente nuestra corresponsal en Líbano, Ethel Bonet, nos contó qué significaría esta zona de amortiguación. Desde el punto de vista del Líbano, evidentemente esa zona de amortiguación es una clara violación de lo que es la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que se llevó precisamente después de la primera guerra que terminó ese verano de 2006, y esta resolución lo que decía era que Israel debía retirarse de todo territorio libanés por debajo de lo que es el río Litani y lo que es esa línea de división que es la marcada, ¿no? Esa línea azul, como se llama, esa frontera que todavía no existe, no hay una frontera oficial entre el Líbano y Israel, y esto es precisamente una clara violación pues, de ese acuerdo y de esa resolución de la ONU, además de ese último acuerdo de alto el fuego que hubo después de la última guerra en noviembre de 2024. Para el Líbano, y también esto ha sido criticado por las propias fuerzas de paz de la ONU, que han hablado pues, de que ya había primero pues, esas 5 posiciones que Israel estaba ocupando desde que ese alto el fuego, porque consideraba Israel que necesitaba, ¿no? Son 5 posiciones estratégicas pues, para una cuestión de seguridad para el norte de Israel, y ahora al haber avanzado posiciones, ya que esta mañana pues, ha habido un avance de tropas dentro del territorio libanés, en el sur del Líbano, unas 7 posiciones muy cerca de la frontera, y todo esto pues, es esa clara idea, ¿no? Que, como comentaba antes Margarita, pues de esa idea de ese gran Israel. Entonces pues aquí la visión de amortiguación de esa zona pues se ve como claramente que están tomando nuevamente territorio y que probablemente pues no quieran marcharse. Y el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, hablamos de Rafael Grossi, insistió en que el organismo nunca ha tenido evidencias de que Irán estuviera desarrollando la bomba atómica. Además, el OIEA confirmó daños en la instalación nuclear iraní de Natanz, tal y como denunció este lunes el representante de Teherán. Según el informe, las afectaciones están documentadas en la entrada del complejo de edificios y no se esperan consecuencias radiológicas ni impactos adicionales. Recordemos que Natanz fue una de las 3 instalaciones bombardeadas por Estados Unidos en junio pasado, cuando Trump aseguró haber devastado el mismo programa nuclear iraní, que según sus últimas declaraciones motiva también esta nueva ofensiva.
Bien, y en este contexto, ¿no?, en el plano interno en Estados Unidos, las primarias para definir a los candidatos al Congreso de cara a las elecciones legislativas de medio término comienzan hoy en 3 estados, en Texas, Arkansas y Carolina del Norte. En Pineville, ahí en Carolina del Norte, se encuentra nuestra corresponsal Eumar Essa. Eumar, muy buenos días. Como decíamos, ¿no?, Carolina del Norte está en elecciones primarias en esta jornada y es el único estado péndulo que ha rediseñado su mapa. ¿Cuál es el panorama? Cuéntanos. Hola Rosa, sí, es una indicación que dio el presidente Trump a la mayoría republicana del Congreso estatal, que fue disputada en tribunales por organizaciones civiles y también por el Partido Demócrata, que cuestionaban el hecho de que diluía o señalaban que las nuevas líneas del reparto congresional diluían el voto de las minorías y además atentaban directamente contra las opciones de los candidatos demócratas. Esto fue desestimado finalmente en un panel de apelaciones de 3 jueces electos por presidentes republicanos que consideraron que no había ninguna evidencia de que hubiera discriminación en esta decisión. Así se va a ir y precisamente el Distrito 1 es el que se presenta con la posibilidad de cambiar la correlación, que en este momento da 10 representantes a los republicanos, 4 a los demócratas. Ahora pues los republicanos van a tratar de convertirlo en 11 representantes. Ahí Don Davis es el demócrata que está en funciones, que va por la reelección y va a estar enfrentando van a estar enfrentándose 5 republicanos tratando de quedarse con el cupo para enfrentarlo en noviembre. Y sin embargo, el senador republicano Thom Tillis ha anunciado que él no buscará la reelección, ¿no? ¿Cómo se plantea entonces esta lucha que nos mencionabas por este escaño en las primarias? Eso es muy interesante, Rosa, porque es un escaño republicano que podría convertirse en demócrata. ¿Por qué podría ser así? Porque el antiguo gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, que fue 4 veces fiscal general de este estado, que fue 2 veces gobernador, que jamás ha perdido una elección, va a ir por ese cupo de ese escaño de Thom Tillis y va a enfrentarse en las elecciones o se enfrentaría eventualmente en noviembre con el ganador de una contienda que muy seguramente va a ser Mike Whatley por el lado republicano. Estamos hablando de un antiguo presidente del Comité Nacional Republicano, que es el hombre ungido por Trump, que además Trump lo designó como el zar de la reconstrucción para esa zona de Asheville que ha sido tan duramente castigada por el huracán Helene el año pasado. Él pues va a ser el que, o es el favorito, ha sido, como decíamos, el que recibió el endoso del presidente y es el favorito para quedarse con esta nominación, con la victoria en estas primarias, pero ha sido duramente cuestionado porque no ha cumplido ni los plazos ni las metas que se han fijado en ese proceso de reconstrucción que se le ha asignado. Eumar, y en este contexto, ¿cómo crees que podría influir esta ofensiva, como decíamos, de futuro incierto que ha emprendido la administración Trump en Medio Oriente en los resultados que tengamos hoy en Carolina del Norte y en las otras primarias? Pues sí, precisamente en Carolina del Norte podemos citar que anoche en Charlotte, en el downtown, en el centro de la ciudad, hubo una nutrida protesta que se oponía a las operaciones militares de Estados Unidos en Irán. Y hay una contienda muy interesante que se va a dar en el Distrito 4, que es el que se considera pues prácticamente asegurado de cara a noviembre para los demócratas, y es entre una candidata demócrata, que Valerie Fauci, que va por la reelección, va por un tercer término, pero es considerada como una legisladora que no se enfrenta con suficiente energía a las decisiones de Donald Trump, que además es pro-israelí, que ha llevado o ha conseguido un importante financiamiento por parte de empresas israelíes, que se va a enfrentar precisamente a la primera mujer musulmana elegida para un cargo público, Nida Alam, que es la comisionada de Durham, la primera mujer musulmana elegida para un cargo público en Carolina del Norte. Eumar, pues muchísimas gracias por este panorama. Seguiremos contigo en las próximas horas cuando tengamos los resultados. Nosotros llegamos así al final de esta edición informativa, pero enseguida regresamos con más. Muchas gracias por su atención.
desde 2006 en francés, inglés, árabe y español. Las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Vous avez 142 pays qui ont signé la Déclaration de New York. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.